crecimiento. Está ligado como factor de crecimiento, organiza las proteínas de membrana plasmática, también ayuda a organizar, ¿sí?, la membrana plasmática de la célula que ya está adherida. También tiene transmisión de información, ¿sí?, porque por aquí pueden cruzar receptores, por aquí pueden cruzar linfocitos o plasmocitos, o viceversa. Células que están aquí, como son las células de Langerhans que están aquí, o las células de Merkel. ¿Cuál es la función de las células de Merkel de aquí? ¿Se acuerdan de Merkel? Las células de Merkel. De temperatura. De temperatura, eso. Pertenecen al sistema nervioso. Ellas ayudan a reconocer lo tibio, lo calor, lo frío, todo. Y están ubicadas ahí. Entonces ayudan a transmitir información. Camino para la migración celular. Por aquí de vez en cuando, por ejemplo aquí, este es un linfocito. Yo puedo encontrar células inflamatorias dentro de la epidermis, pero ¿quién permite esa migración? La lámina basal, que es extremadamente importante. Bueno, ¿la lámina basal es ayudada por algún otro tipo de factor de crecimiento como la hormona? Claro. La hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, como lo acabo de decir, ayuda al crecimiento de las células. Vamos a hablar de cohesión celular. Es otra parte, ¿verdad? Ya hablamos de la lámina basal que ayuda a la adherencia, ¿verdad? Y permite la comunicación y todas las funciones de la lámina basal. Lo que quiere decir que hablé bastante de lámina basal, ¿verdad? ¿Sí? Hablé bastante de lámina basal. Ahora vamos a hablar de cohesión y comunicación, adhesión. Les doy como ejemplo esa célula que están viendo ahí. Esa es una foto esquemática de un enterocito. Este vendría siendo la porción basal del enterocito y este vendría siendo la porción apical o superficie apical. ¿Se acuerdan del citoesqueleto? Sí, ¿verdad? Hablamos en aquel entonces que el citoesqueleto le da estructura y forma a la célula. Hablamos de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, miren que las funciones de pinocitosis pueden ser porque llega la microbiosidad y avanza hasta por acá, hasta la porción basal. Pero también hay moléculas que pueden pasar a través del espacio intercelular. Pero ellas pasan porque a pesar de esto, esas células están unidas. ¿Cómo es que están unidas? Por unas estructuras llamadas desmosomas. Los desmosomas, si nosotros estudiamos citoesqueleto, ellos tienen filamentos finos de actina que se organizan de manera discoide formando los llamados desmosomas. Pero de este lado hay un desmosoma y del otro lado hay otro desmosoma. O sea que el desmosoma de esta célula se comunica con el desmosoma de acá y ayuda al proceso de adherencia y de cohesión celular. Porque ¿qué pasaría si una célula no estuviera unida? Por ejemplo, un enterocito. Se desprende muy fácil de la lámina basal y quedaría al descubierto esta célula de aquí. Entonces, ese proceso de adherencia es asociado por el citoesqueleto, por los desmosomas y también afuera, en la parte externa de la membrana plasmática, ¿se acuerdan de una sustancia llamada glucocálix? ¿Sí? El glucocálix ayuda externamente que exista una zona de unión celular. Estas células tienen una zona de oclusión y esa zona de oclusión es dada por la adherencia celular en esa área. Tiene que estar extremadamente unida. La única forma que ellas se desprendan de ahí o que se separen es que un linfocito pase entre ellas o le pida permiso. Entonces, la zona de oclusión es una parte en la región apical que comunica y que hace que cierra la célula, que no permite que esas células se separen. Hay una zona de adhesión que es meramente cuando están aproximadas y las que las mantiene a ellas
es meramente el glucocálix, es lo que las mantiene unidas. Entonces tengo zonas de oclusión, zonas de adhesión. ¿Se acuerdan de las uniones comunicantes? Ustedes ya estudiaron eso. Es la comunicación eléctrica que existe entre células. Yo no voy a entrar en esa parte porque eso ya es de fisiología. Eso les toca al fisiólogo enseñarles a ustedes esta parte. Entonces, ¿de qué está constituido la zona de oclusión? Pues las zonas de cohesión celular, las zonas de oclusión y las zonas de adhesión, hacen parte de la cohesión celular o adherencia celular. Y eso tiene que existir en casi todas las células. Número de zonas de oclusión está relacionado a la permeabilidad. ¿Sí? Entre más hay, pues menor es la permeabilidad, porque hay menor pase de sustancias. Los túbulos proximales del riñón, más permeables a agua y solutos. La vejiga tiene más puntos, porque en la vejiga pues yo no necesito tanta absorción. Las células, por ejemplo, las células de transición, del epitelio de transición, ellas no necesitan tanta absorción ahí. Básicamente es almacenar, ¿sí? Almacenar la vejiga, la orina que haya sido formada. La fusión impide el movimiento de materiales. Entonces, la cohesión celular ayuda al paso de sustancias entre las células y ayuda a que las células no se desprendan del tejido. ¿Me comprendieron esto? ¿O pues? ¿Puede explicarme la función del movimiento de materiales? Ejemplo, cuando existen moléculas, ejemplo que tienen que pasar entre las células, y un ejemplo de ella viene siendo una célula inflamatoria. Esa célula inflamatoria puede migrar entre las células, pero ¿quién le da permiso? Uno, la lámina basal y este. Él va entrando entre ellas, se van separando, para medida que ella va avanzando, ella se va cerrando. Y miren lo inteligente que es el organismo, que esto no es totalmente lineal, sino que es sinuoso. Si él pasó por aquí, esto se va adhiriendo y va siguiendo su camino. Y va permitiendo que la célula llegue acá arriba, por ejemplo, el linfocito. Porque acá arriba llegó una proteína que no es propia para el organismo y necesita ser identificada. Entonces, la zona de oclusión, zona de adhesión permiten el paso de esas moléculas. Como por ejemplo el glucocálix acá arriba, él permite que sea captado para que entre en la parte de la célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Él absorbe proteínas, él absorbe lípidos. Y esa célula necesita de ser protegida. Y la manera de protegerse ella misma es permitir que células inflamatorias migren hacia la parte superficial. Se me durmió otro. Pero ese sí está más tropezado porque es muy probable que pueda tener un trauma de cuello. ¿Listo? No, las uniones tipo GAP es básicamente comunicación eléctrica entre una célula y otra. Eso ya ustedes lo dieron. ¿Sí? Lo nuevo aquí sería los desmosomas, las zonas de oclusión y las zonas de adhesión. Las zonas de oclusión es que no permiten el paso. Nada. Y la adhesión es la que sí pasa La adherencia es sustancias. la que permite más. Ok. Pero ¿qué hace también? Porque en algún momento esta zona de oclusión tiene que separarse. El sistema inmunológico es que bajo la comunicación es lo que permite que esa zona de oclusión se desprenda y le dé paso a la célula. ¿Sí? Pero ¿por qué ella está acá en la región apical? ¿Por qué no tengo primero la zona de adhesión acá arriba y la zona de oclusión por acá abajo? ¿Por qué no tengo la zona de adhesión acá y la oclusión acá? Porque la idea es que no entre. Correcto. La idea es que no entre nada aquí. Porque hay cosas acá que no son deseables. Lo que es deseable, ¿por dónde va a entrar? Por un proceso de pinocitosis. Y esa es una de las grandes funciones de la zona de oclusión acá. Pero ella también permite el paso de células.
Profe, una pregunta. La zona de oclusión solamente se va a separar cuando se dé la señal electrónica, que no vaya a actuar. Solamente ahí. Porque si no, no se va a desprender. Porque imagínense si ella se desprendiera por cualquier cosa que llegara de arriba, pues aquí pudiera ocurrir una infección muy rápida. La zona de adhesión, la inserción, todo hace la cohesión celular. La zona de oclusión más la zona de adhesión forman el complejo unitivo. Cuando yo uno esta más esta, formo el complejo unitivo. Pero es más que todo otro nombre, ¿sí? ¿Sí? ¿Comprenden eso? Complejo unitivo es la sumatoria de la zona de oclusión con la zona de adhesión. Básicamente eso. Las uniones comunicantes, eso ya ustedes lo dieron en bioquímica, en fisiología, un poco de ahí. No me voy a meter en esa historia. Tampoco quiero. Los desmosomas son extremadamente importantes porque son estructuras que hacen como si fuera un disco, ¿ya? Como un disco sobrepuesto entre una célula y otra. Ellos tienen parte del citoesqueleto, ayudan en ese proceso. Las membranas celulares son rectas, la placa de anclaje, proteínas donde se insertan los filamentos, por ejemplo la queratina y la desmina. Cuando hablamos nosotros de por ejemplo, una zona de adhesión de una fibra de anclaje, por ejemplo, con una célula epitelial, pues ellos necesitan de estas proteínas para que exista ese proceso de adherencia. Ahí nosotros vemos que si existen los desmosomas, existe el hemidesmosoma. Viene siendo lo mismo, solo que más chico. Es lo que hay. Hemidesmosomas son bastante abundantes en la zona de comunicación entre una membrana basal y un epitelio, como es el caso de la epidermis. En esos lugares están. Las fibras de anclaje también pertenecen a la cohesión celular porque ayudan a que estas células del epidermis no se desprendan. Entonces, a resumidas cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las zonas de adhesión, las zonas de oclusión, tenemos los desmosomas, los hemidesmosomas. Todos ellos participan en el proceso de cohesión y adherencia celular. ¿Sí? Todos ellos participan. Las especialidades de las células. Pues nosotros hemos hablado, ahora vamos en otro tema. ¿Sí? Ya hablamos de lámina basal, ya hablamos de cohesión celular. Y ahora vamos a hablar de características particulares que tienen células, como por ejemplo las microvellosidades. Y nosotros hemos hablado de microvellosidad en la región apical de un enterocito, ¿verdad? Estos son prolongaciones citoplasmáticas. Ustedes ven que adentro de esas prolongaciones citoplasmáticas tienen unas líneas. Esas son las líneas que llamamos de filamentos de actina que pertenecen al citoesqueleto. Y esta suciedad que vemos aquí afuera, porque esto es una foto de microscopía electrónica, viene siendo el glucocálix. Entonces, ¿cuál es la especialidad de esas células? Que esas microvellosidades permiten el proceso de captación de los alimentos. De esa manera es más fácil adherir por un proceso de pinocitosis. Y estos son más que todo pequeñas prolongaciones citoplasmáticas. ¿Dudas de microvellosidades? ¿Qué tengo que saber aquí? Enterocito. El enterocito tiene porción apical y porción basal. ¿Las microvellosidades van en la basal o en la apical? En la apical. ¿Y están en la apical por qué? Porque tienen que absorber sustancias. ¿Cómo las veo en microscopía electrónica? En la microscopía óptica. Porque tiene el borde en escoba. Ahí sí se ve como una línea. No me miras así que así te lo expliqué. Tiene una línea rosadita arriba. Esa es el borde en escoba. Ópticamente lo veo como borde en escoba. Pero en la microscopía electrónica sería esto. ¿Ah? Así es como realmente son. Pero la microscopía óptica no logra separar la distancia que hay entre una microvellosidad y otra.
Se ve una sola línea. Acá, eso es un conducto del epidídimo. ¿Qué es lo que hace? El epidídimo, ¿qué es lo que hace? Transporta y madura los espermatozoides, ¿verdad? Todo esto que está aquí es el lumen. Y estas células de acá son las células del epidídimo. Y estas líneas que ven aquí son los cilios, ¿verdad? O estereocilios. Y esos estereocilios están ahí, ¿por qué? Porque ayudan al movimiento de esos espermatozoides. Entonces los estereocilios y los cilios son especialidades de las células epiteliales o de las células. ¿Comprenden el tema que estamos hablando ahorita mismo? Hola. Estamos hablando de microvellosidades, estamos hablando de cilios y estereocilios. Según su tamaño tendrán nombre. Ejemplo, el espermatozoide. Cabeza, las mitocondrias, que son los motores propulsores, que los tienen aquí, para que se mueva la cola o flagelo. ¿Ustedes han visto espermatozoide a la microscopía óptica? No. Para el próximo laboratorio me pueden traer un macho, un perro. No, gente, un perro. Sí. Bueno, le vamos a traer una muestra para que ustedes vean los espermatozoides. Le hacemos citología para que ustedes vean cómo debe ser el espermatozoide, ¿sí? No de gente, ¿por qué? Porque va y encuentra un espermatozoide con 2 cabezas y digo, ay, con él no te metas, que tenemos espermatozoide de 2 cabezas. No me gusta. Ni sacarle sangre a la gente. ¿Ah? Mañana. Si pueden para mañana, si no, ¿pueden para mañana? Bueno, en la primera parte del laboratorio le extraemos la muestra. Les voy a enseñar cómo es que se le extrae la muestra a un macho. Va y todo el mundo después a su casa con los perros. ¿Ah? Va y todo el mundo después a su casa con sus perros. Cilios y flagelos, ejemplo de esto, vienen siendo, por ejemplo, las células. ¿Se acuerdan del epitelio respiratorio, la célula respiratoria que vimos la semana pasada en citología? ¿Se acuerdan de esa? ¿Cómo que no? Sí, le hicimos al pulmón, al bofio, que me dice mi amiga. ¿Sí? Que raspamos y colocamos del bronquio una parte y muchos vieron los cilios. Esas prolongaciones que nosotros veíamos que eran como rosaditas, vienen siendo esto. Pero mira, ellos tienen un cuerpo basal, un corpúsculo basal, porque ellas son tan largas que necesitan una organización más fuerte para no desprenderse. Entonces, esas son particularidades de las células, espermatozoides y cilio. Ejemplo de especialidades del espermatozoide es el flagelo, que es la cola. La cola normal de un espermatozoide debe tener una cola, una cabeza, un núcleo. Pero un perro, un bovino que tenga espermatozoides con 2 o 3 colas es un animal con un índice de infertilidad alto. Igualmente para el perro. ¿Sí? Y también uno ve la motilidad del espermatozoide, se ve. ¿Correcto? Vamos para las glándulas, revestimientos y glándulas. Los epitelios de revestimiento se organizan en capas, cubren superficies del cuerpo, van a revestir el cuerpo, número de capas para identificar si es simple o estratificado, características morfológicas superficiales. Eso nosotros lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Qué hora es? 3:20. ¿Hasta qué hora vamos? 45. 4 y 5. 40. ¿Faltan? 5. 5 minutos para que descansen, pues. ¿Quieren? Sí. Bueno, vayan, pues.